Seguimos con los capítulos 6, 7 y 8. Capítulo 6. Los amigos hablan acerca de la historia inquietante relacionada con los Tur, la familia que vivió allí hace más de 70 años. Leticia expresa que saber que esos eventos ocurrieron en esa misma casa le da escalofríos, mientras Manuel espera que lo sucedido con los Tur sea algo muy distinto a lo que imaginan. Rafael bromea sobre la posibilidad de que los Tur se levanten de sus tumbas, pero Carlos lo aprende, recordándole que el tema no es para bromas. Carlos continúa contando su experiencia. Explica que después de su encuentro perturbador con Clara, una curandera le sugirió que visitara a un joven llamado Martín en Villa Fontana. Carlos viajó allí y encontró la casa del médico, donde Martín lo recibió. Al mencionar que la curandera lo había enviado, Martín mostró interés y lo invitó a sentarse en el patio para escuchar su historia. Carlos le contó todo lo que había vivido con Clara, y Martín lo escuchó con seriedad. Al terminar, Martín admitió que no entendía qué era lo que ocurría, pero que creía en la experiencia de Carlos, porque él mismo había vivido algo similar con una familia llamada Los Juárez. Martín le explicó que su padre, el médico, le había prohibido hablar de los Juárez, ya que, aunque creía en lo que su hijo había visto, temía que revelarlo arruinara su carrera. Nadie creería en un médico que afirma haber presenciado cosas que supuestamente no podían existir. Carlos, al escuchar esto, sintió una mezcla de miedo y alivio. Miedo por confirmar que existía una realidad monstruosa oculta, y alivio por saber que no estaba solo en haber experimentado algo tan perturbador. La historia de Martín sobre los Juárez, que Carlos promete relatar, tal como se la contaron, queda pendiente, dejando a todos con una sensación de inquietud y curiosidad por lo que vendrá a continuación. Relato de Martín. Martín cuenta la experiencia que vivió cuando era joven, acompañando a su padre, un médico, a la casa de la familia Juárez, que vivía en una estancia cerca de Balnearia. Los Juárez eran una familia aislada, conocida por no interactuar con la gente del pueblo. La hija mayor era la única que ocasionalmente iba al pueblo a comprar provisiones, pero sin hablar con nadie. Una maestra del pueblo, la señorita Aida, intentó visitarlos para preguntar por la educación de los hijos, pero después de esa visita, la maestra pidió un traslado y dejó el pueblo sin explicaciones. El padre de Martín fue llamado a la casa de los Juárez para atender a una enferma. Al llegar, notaron que la familia era extraña. Don Juárez era frío y distante, y los hijos, todos gordos, tenían un comportamiento peculiar. La hija, en cambio, era delgada y más alerta, pero también parecía estar bajo el control de su padre. Mientras el padre de Martín atendía a la enferma, él observó a los hijos sentados bajo un árbol en una postura extraña, como si estuvieran masticando en silencio, algo que le pareció anormal. Después de la visita, el padre de Martín regresó preocupado, mencionando que la enferma tenía manchas negras en el cuerpo, con una pilosidad que se extendía, algo que nunca había visto antes. Esa noche, Martín tuvo pesadillas sobre las manchas y se sintió inquieto. Al día siguiente, la hija de los Juárez fue a buscar al padre de Martín porque la enferma había empeorado. Más tarde, Martín fue a la casa de los Juárez para ver si su padre necesitaba ayuda. Al llegar, escuchó llantos y encontró a la hija llorando. Entró a la habitación y vio a la enferma muerta en una cama, con un fuerte olor a excremento de vaca. En ese momento, una anciana levantó la cabeza y al mirar a Martín, escondió lo que parecía ser pezuñas de vaca bajo una tela. Su padre le interrumpió y le ordenó volver a la casa para avisar que no atendería ese día. Aturdido por lo que presenció, Martín obedece y se dirige a su moto, con el cuerpo tembloroso. Antes de irse, observa nuevamente a los chicos bajo el algarrobo, masticando lentamente, y al padre abrazando a su hija con su única mano libre. Historia de Susana. Las clases terminaron y los 5 amigos, a pesar de sus esfuerzos, no logran averiguar nada. Elaboran una lista de sospechosos basada en quienes reprobaron la materia, aunque les resulta difícil aceptar que alguno de sus compañeros haya sido capaz de algo tan grave. La lista incluye a Martín Guevara, Constanza Brunetti, Florencia Mondino, Agustín Ortega y Martín Bastos. Deciden enfrentarlos con sutileza, dejándolos hablar en busca de alguna palabra o gesto que los delate cuando mencionan a Susana. Sin embargo, sus intentos son inútiles. Saben que el autor del hecho difícilmente confesará, ya sea por culpa o por alivio tras la muerte de Nicolás. Pero la verdad aparece cuando menos lo esperan. Una tarde de febrero, Leticia se encuentra sola en el club, esperando ver a algún conocido. Sus amigos están dispersos. Cristina está de vacaciones con Rafael en la casa de su tía en Pinamar, Carlos se ha ido a Los Molles hasta marzo y Manuel está ocupado con familiares en Mendoza. Recostada en una reposera junto a la pileta, Leticia disfruta del sol hasta que una voz familiar la sorprende. Es Marcela Renzi, a quien no considera una amiga cercana, pero que resulta ser una compañía aceptable por un rato. Conversan sobre diversos temas, desde el bronceado hasta el Festival de Rock de Santa Elena, el regreso de Rafael y las carreras universitarias. En medio de la charla, Marcela menciona con fastidio que debe aprobar inglés en marzo para poder ingresar a la facultad. Leticia se sorprende, ya que no recuerda que Marcela estuviera en la lista de los reprobados. Intrigada, le pregunta si realmente reprobó inglés. Marcela confirma con molestia que sí, y explica que debido a eso, su padre no le permitió irse de vacaciones con su hermana a Punta del Este. Explica que su familia siempre ha funcionado así.
Si los estudios van bien, hay vacaciones. Si no, se cancelan los planes. Llena de frustración, admite que cada vez que lo recuerda, le da rabia. Leticia, intentando actuar con naturalidad, le pide que le cuente qué pasó en el examen. Marcela baja la mirada y tras un silencio dice que la profesora López la reprobó. Insiste en que no lo esperaba, ya que había hablado con ella y le había explicado cuánto necesitaba aprobar. Sin embargo, la docente no cedió y como resultado, perdió sus vacaciones. Leticia percibe un destello de furia en la mirada de Marcela y en ese instante comprende la verdad. Ella es quien escribía la nota. Capítulo 7. Carlos termina de contar la historia justo cuando empieza a llover. El viento se ha calmado y el sonido de la lluvia sobre las hojas es lo único que rompe el silencio. Son las 2 de la mañana, pero ninguno de los presentes tiene sueño. Después del segundo relato de Carlos, se quedan sin palabras hasta que Manuel pregunta en voz baja si hubo alguna conexión entre las dos familias. Carlos responde que aparentemente no existe ninguna, aunque le llama la atención que sean familias similares. En ambas hay una hija mayor, hermanos menores y viven en el campo. Marcela menciona que también los Tour tienen similitudes, y es Leticia la que agrega que aunque los separan 70 años, en todas las historias la hija mayor es el elemento en común. Manuel, intrigado, le pregunta si cree que es la misma familia en distintos tiempos y lugares. Leticia lo niega, pero está convencida que hay una conexión entre estos fenómenos. Especula que puede tratarse de una degeneración genética o incluso una maldición. Al mencionar la palabra maldición, Rafael reacciona y todas las miradas se dirigen a él. Rafael cuenta que, durante su estancia en Inglaterra, la familia con la que se hospedó, los Redlow, lo llevaron a Glasgow, donde conoció a una joven que estudiaba culturas indígenas y hacía un trabajo sobre las creencias antiguas y sectas. Ella le explicó que en muchas tribus y sectas que adoran al diablo, se utilizan animales para llevar a cabo maldiciones. Según ella, una de las peores formas de castigo para el hombre ha sido siempre reducirlo a la condición de un animal, algo que ha ocurrido en todas las épocas y sigue sucediendo. Le mostró un manuscrito con un diario personal, asegurándole que no era algo extraño en Inglaterra, y mucho menos en Escocia. Rafael, al leerlo, no supo qué pensar en su momento, pero ahora, después de estas historias que ha escuchado esta noche, ya no tiene dudas. Cristina, sorprendida, le pregunta qué decía el diario, y le reprocha que nunca se lo haya contado. Rafael responde que no lo mencionó porque temía que ella se burlara, del mismo modo en que ella nunca le habló del manuscrito de su abuelo. Cristina le insiste en que esto es serio, que ni Carlos ni ella están jugando. Rafael asegura que tampoco lo hace, y confiesa que extrañamente tiene consigo una copia del diario, aunque no tenía idea de las historias que Carlos y Cristina conocían. Esta coincidencia lo inquieta. Sube a su habitación y regresa con unas hojas escritas en inglés y comienza a leer. Relato del cuaderno de Rafael. Jane Sharp llega a la casa de los Kitteridge el 17 de marzo para trabajar como empleada. Les recibe Louise Kitteridge, quien junto a su esposo Mark le ofrece un trato amable y atento. Jane se siente bienvenida y agradecida por la generosidad de sus empleadores. Le regalan un pañuelo de seda, un televisor y le preparan comidas especiales. A pesar de la calidez del hogar, pequeños detalles comienzan a inquietarla. Encuentra hierbas secas en su placar y Mark le advierte que tenga cuidado con una colección de figuras de vacas de piedra. El 26 de marzo conoce a un joven llamado Richard, pero cuando le cuenta a Louise, esta reacciona con frialdad. Richard no la llama y Jane se deprime mientras Louise la consuela con comida. Con el paso de los días, Jane nota cambios en su cuerpo. Aumenta de peso rápidamente, duerme en exceso y pierde la energía. Louise minimiza su preocupación y sigue alimentándola con entusiasmo. El 21 de abril, Jane duerme 2 días seguidos y siente que su vida en la casa es cada vez más monótona. Descubre que las figuras de vacas tienen nombres grabados y se siente intrigada por una blanca llamada Rita. Cuando finalmente intenta salir a dar un paseo, Louise y Mark la miran con tristeza y sin darse cuenta, vuelve a su habitación en lugar de salir. El 10 de mayo, Jane considera ver un médico, pero Louise se opone. Se siente dominada por ella y pasa cada vez más tiempo en cama. Mark le lleva una planta del invernadero, asegurándole que la ayudará. Su somnolencia y fatiga empeoran. El 12 de mayo, Jane recibe una inesperada visita de Richard, quien no la reconoce y pregunta por Jane Sharp. En shock, ella responde que Jane ya no trabaja ahí. Al mirarse al espejo, descubre con horror que ha engordado de manera extrema. El 17 de mayo se rinde y asume que no podrá adelgazar. Louise le corta el cabello y Jane se deja rapar sin protestar. Mark menciona que las chicas que trabajaron allí nunca los abandonan, lo que la inquieta profundamente. El 25 de mayo, Jane apenas puede moverse. Ha pasado 10 días enteros durmiendo y cuando pide ver un médico, los Kitteridge se niegan. Tiene pesadillas con vacas y empieza a sentir que su cuerpo está cambiando de manera antinatural. El escrito de la narradora sigue y cuenta que los Kitteridge han dejado de hablarle. La casa permanece en penumbras casi todo el tiempo, y aunque sabe que Louise es quien le trae la comida, ella no dice ni una palabra. Cuando logra reunir fuerzas para levantarse y sentarse en la silla junto a su cama, el sonido de los pasos de Louise subiendo la escalera le obliga a acostarse de nuevo. Le tiene miedo. Las pesadillas continúan atormentándola. En sus sueños siempre están los Kitteridge, y el entorno es un campo, rodeado de vacas. A veces camina entre ellas, otras veces está acostada, comiendo algo que Louise le da. Mastica sin cesar. En varias ocasiones se despierta y descubre que sigue masticando, con un intenso dolor en la mandíbula, como si hubiera estado haciéndolo toda la noche. Su cuerpo sigue cambiando de manera aterradora. Le pica y el vello se ha vuelto espeso, cubriendo por completo su piel.
Luis le trae pasto y ella lo come sin cuestionarlo. Constantemente tiene algo en la boca y su mandíbula le duele más que nunca. Mark entra en la habitación con las pequeñas figuras de vacas y las coloca una por una sobre la mesa de noche. Luego le dice a Jane que ya no estará sola nunca más, que ellas le darán compañía. Desesperada, Jane intenta rezar, pero siente que ya no podrá seguir escribiendo. El dolor es insoportable y tiene la sensación de que su cuerpo ya no le pertenece. Capítulo 8. Rafael comparte con el grupo el diario de Jane Sharp, un documento que lo llevó a investigar la antigua casa de los Kittredge, ahora reemplazada por un edificio de departamentos. A pesar de que el diario es de los años 50 y la demolición ocurrió en los 80, Rafael intenta obtener información sobre los antiguos dueños, pero nadie parece saber nada o querer hablar del tema. El ambiente en la reunión se vuelve cada vez más tenso. Carlos, pálido y asustado, admite que siente miedo. Marcela confiesa que, aunque no suele asustarse, esta historia la hace sentir amenazada. Cristina, con una expresión seria, expone su teoría de que no es coincidencia que todos en el grupo hayan sido testigos o conocedores de historias relacionadas con vacas. Insiste en que esto podría ser un vaticinio de que algo va a suceder. Rafael intenta calmarla, asegurándole que nada más pasará. Sin embargo, Carlos apoya la teoría de Cristina y plantea que tal vez han sido elegidos para conocer estos relatos. Marcela, aterrorizada, pregunta qué significa ser elegidos, pero Carlos no tiene una respuesta concreta. Leticia, cada vez más nerviosa, insiste en dejar de hablar del tema y sugiere ir a dormir. Mientras todos recogen las tazas y se preparan para la noche, Marcela le pregunta a Leticia si cree en las historias. Leticia, con miedo en los ojos, le responde que son ciertas. Más tarde, en la casa silenciosa, se oye el crujir de una puerta. Historia de Susana. Durante los 3 días siguientes, el grupo debate sobre qué hacer con Marcela, a quien consideran responsable de la muerte de Nicolás. Rafael y Carlos creen que ella debe pagar y vivir con la culpa, pero Leticia, Manuel y Cristina argumentan que Marcela se convencerá de que fue un accidente y no sentirá remordimiento. La discusión se interrumpe cuando Rafael encuentra un recorte del periódico sobre una tragedia en Sothersby Farm, donde un niño de Inglaterra muere en un suceso relacionado con una vaca. La coincidencia con la carta de Cristina lo convence de que debe vengar a Nicolás usando el mismo elemento que causó la tragedia, la vaca. El grupo elabora un plan meticuloso para sembrar el terror en Marcela y hacer que la palabra vaca quede grabada en su mente con un miedo imborrable. El plan es el siguiente. 1. Durante meses se acercarán a Marcela y la incluirán en sus actividades para que no sospeche nada. 2. Cuando se haya integrado al grupo, le invitarán a pasar un fin de semana en la casa del abuelo de Cristina en el campo. 3. Rafael y Cristina llegarán un día antes para preparar todo, mientras que los demás arribarán al día siguiente. Pasarán el día con actividades normales. 4. Durante la jornada insinuarán un temor hacia las vacas sin dar explicaciones, despertando la curiosidad de Marcela. 5. Por la noche contarán historias aterradoras sobre vacas con tal convicción que Marcela no podrá evitar creerlas. 6. Después de los relatos, fingirán irse a dormir, cada uno en habitaciones separadas. Una hora después, ejecutarán su trampa. 7. Cerrarán todas las puertas con llave para evitar que Marcela busque refugio en otra habitación. Rafael y Carlos esparcirán excremento de vaca en su dormitorio y en el pasillo. Luego colocarán una cabeza de vaca seccionada en el camino de salida de Marcela. Cristina y Leticia esperarán en la caja de electricidad para cortar la luz en el momento justo. Finalmente, Manuel volcará una mesa de roble para generar un estruendo que despierte a Marcela. Cuando la trampa se activa, Marcela despierta y al intentar salir de la habitación se encuentra con el fuerte olor a excremento. Aterrado, el grupo escucha sus pasos, su respiración agitada y finalmente su grito cuando descubre la cabeza de la vaca. La luz se enciende y Marcela entra en un estado de pánico absoluto. Su terror es la venganza que esperaban. Sin embargo, la situación se sale de control cuando Marcela tropieza y cae por las escaleras. Su cuerpo golpea los escalones hasta que todo queda en silencio absoluto. En ese instante, el miedo cambia de bando. Ahora los 5 amigos temen haber ido demasiado lejos. Si te sirvió el video, no te olvides de suscribirte porque subo videos todas las semanas. Ponele.